El Señor, todos mis hermanos amados, en el nombre poderoso de Jesucristo, hoy es noche de discipulado. Todos los jueves a las 7 de la noche, hora de California, nos enlazamos, gloria a Dios, en esta tu plataforma para tener una noche de discípulos, una noche de estudio, una noche de discipulado. Hace muchísimos años, cuando Dios me llamó al ministerio, ah, años después comencé a tener estudios especiales, los cuales Dios puso en mi corazón llamarles noches de discipulado. Ya después de más de 10 años de tener noches de discipulado, pues Dios ha bendecido esta noche, gloria a Dios, y todo lo que hemos hecho en todas las enseñanzas y en todos los estudios que hemos dado. Y hoy no va a ser la diferencia. Gloria a Dios. Siempre, siempre invocamos el nombre de Jesucristo sobre nuestras vidas. Siempre pedimos a Dios la guianza. Siempre le pedimos al Espíritu Santo que nos traiga la sabiduría y el entendimiento y que nos dé luz en la luz que es su palabra. Así que, mis muy amados, vamos hoy a tener listas nuestras Biblias, el superlibro, gloria a Dios, la palabra de Dios, las escrituras con nosotros. Vamos a tener nuestra libreta, vamos a tener nuestra pluma para escribir, porque somos nosotros los hijos de Dios, aquellos que amamos la palabra de tal manera que la estudiamos. El Hijo de Dios debe de amar la palabra y debe de estudiarla. No solamente escuchar a sus pastores, a los maestros, a los evangelistas, a esos grandes hombres de Dios que Dios levanta con grandes ministerios, pero también cada hijo de Dios necesita tener lo que yo llamo un devocional personal. Cada vez que tú escribes, cada vez que tu pastor enseña, tú debes de apuntarlo. Y después, en los días de la semana, debes de abrir tu libreta, sacar tus apuntes y comenzar a estudiar y tener un devocional personal. Yo como pastor siempre lo que hago es que los domingos hemos entregado devocionales familiares, pero fuera de devocional familiar, tú tienes que tener tu devocional personal. Y es cuando tú te reúnes en el nombre de Jesucristo, invocas al Espíritu Santo, abres la palabra de Dios, sacas tu libreta y comienzas a estudiar la palabra del Señor a solas, tú y Dios. Y hoy tenemos las noches de discipulado, así que vamos a ser bendecidos por Dios en el nombre poderoso de Jesucristo. La Escritura dice: donde están dos o tres congregados en su nombre, allí está el Señor. Así que hoy vamos a continuar con nuestra parte número 3, hablando de los ministerios, así me puso el Señor en el corazón llamarle los ministerios del nuevo pacto, los ministerios del nuevo pacto. ¿Dónde habíamos terminado en nuestra lección pasada? Habíamos terminado que hay una variedad de águilas que se alimentan de serpientes, ¿verdad? Y otros que se alimentan de reptiles. Esto es importante entenderlo porque cuando miramos nosotros y nos metemos más adentro, acuérdense que en un principio les hablé de las figuras de la palabra de Dios, las figuras del Antiguo Testamento, y también que aún en el Nuevo Testamento o en el Nuevo Pacto, gloria a Dios, se encuentran también figuras. Gloria a Dios. Los 5 ministerios en el cual nos habla la palabra de Dios en el libro de Efesios, capítulo 4, tienen la autoridad sobre Satanás. Escuche bien, gloria a Dios. Y no solamente tienen una autoridad, pero nos dan una cobertura especial sobre toda la casa de Dios, sobre toda la asamblea, contra el enemigo. Gloria a Dios. Porque los ministerios, mis muy amados y amadas hijos de Dios, poseen una autoridad, gloria al Señor, aún para entregar a una persona a Satanás. ¿Cómo está eso, pastor? Absolutamente. Hubo un caso, gloria al Señor, en los escritos de Pablo, en una de las cartas, en Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 5. Observemos lo que el apóstol escribe a la iglesia y lo que le dice, gloria a Dios, acerca de la autoridad que le ha entregado, gloria a Dios, a la iglesia en estos 5 ministerios. Miremos, abramos la palabra de Dios todos juntos, ahí en Primera de Corintios, capítulo 5, versículo número 5. Voy a leer yo de la Nueva Versión Internacional, y si tú tienes la Reina Valera también puedes leerlo, gloria al Señor, pero yo voy a dar lectura primeramente de la Nueva Versión Internacional.
Dice, entreguen, fíjese cómo dice, hablándole a la iglesia, gloria a Dios, esta carta escrita por el apóstol Pablo. Dice, entreguen a este hombre, a Satanás, para destrucción de su naturaleza pecaminosa, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. No me voy a profundizar tanto exactamente en toda la temática de este verso, pero aquí lo que podemos ver con claridad es que hay una autoridad en la iglesia donde verdaderamente Dios, por medio del Espíritu Santo, le entrega la autoridad a los ministerios, a los 5 ministerios, en este caso al apostolado, gloria a Dios, donde el apóstol escribe a la iglesia y le dice, entreguen a ese hombre a Satanás. Primeramente hay que entender por qué estaba entregándolo. Dice, para la destrucción de su naturaleza pecaminosa. Ahora, vamos a movernos a otro texto. Gloria a Dios, porque ahí estamos viendo la autoridad que le fue entregada, gloria al Señor, a los ministerios, al punto, gloria a Dios, de entregar a alguien a Satanás. Ok, Jesús también le había dicho a sus apóstoles, gloria a Dios, que ellos iban a hacer algo extraordinario. Y eso lo encontramos en el libro de Marcos, capítulo 16. Vamos a ir para allá. Marcos capítulo 16. Y vamos a leer desde el verso 16 hasta el verso 18. Así que volteemos todos a la palabra de Dios. Una vez más, así dice la palabra de Dios y escrita está en el nombre poderoso de Jesucristo, dándole la gloria al Padre y glorificando al Santo Espíritu de Dios. En el versículo 16 dice esto, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahora pongan bastante atención en el versículo 17. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Alabado sea Jesús. Ahora, ¿qué es lo que estamos encontrando ahí? Lo que estamos encontrando es algo bastante espectacular. Primeramente, Jesucristo les está hablando a quienes, a sus seguidores, los cuales estos se convirtieron en apóstoles. Pudiéramos pensar nosotros que solamente le estuviera hablando al apostolado, que solamente les estuviera diciendo a ellos, pero fíjense bien en el versículo 16, porque el versículo 16 nos denotaba que era todo aquel que creyere y fuere bautizado, será salvo, mas al que no creyere será condenado. Está hablando del creyente y después dice que este creyente iban a haber señales que lo iban a seguir. ¿Por qué? Por haber creído. Todo aquel que cree, todo aquel que cree en lo que está escrito, todo aquel que se fundamenta en los 5 ministerios y se edifica en ellos, entonces estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, nos dijo la escritura. Hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosa mortífera no les hará daño. Sobre las manos pondrán, sobre los enfermos pondrán sus manos. ¿Y qué decía la escritura? Y sanarán. Ahora, podemos nosotros preguntarnos, ¿hay un ejemplo de esto? De esta promesa, de esta declaración de Jesucristo hacia los apóstoles? Absolutamente que sí. Vayamos a Hechos capítulo 28. Hechos capítulo 28, versículo del 3 al versículo 5. Porque ahí nos encontramos ya con el apóstol Pablo. Aquí el apóstol Pablo ya ha sido llamado por Cristo Jesús. ¿Ok? Y se encontraba en una isla llamada Malta. ¿Ok? Allí pasa un evento extraordinario y bastante peculiar que está relacionado exactamente con lo descrito en el libro de Marcos, con la declaración de Jesucristo, donde dice tomarán las manos, en las manos tomarán serpientes y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Fíjense bien lo que nos dice en Hechos capítulo 28, versículo del 3 al 5. Dice así la escritura en la Nueva Versión Internacional. Dice, sucedió que Pablo
recogió un montón de leña y la estaba echando al fuego cuando una víbora que huía del calor se le prendió de la mano. Al prenderse de la mano quiere decir le mordió, ¿ok? Al ver la serpiente colgada de la mano de Pablo, los isleños se pusieron a comentar entre sí: sin duda este hombre es un asesino, pues aunque se salvó del mar, la justicia divina no va a consentir que siga con vida. Quiere decir, esa mordida era mortífera. Esa serpiente verdaderamente la conocían los isleños y sabían que a cualquier persona que lo mordía iba a morir. Pero fíjense bien lo que dice el versículo 5. Pero Pablo sacudió la mano y la serpiente cayó en el fuego y él no sufrió ningún daño. Alabado sea Jesucristo. Autoridad a todos aquellos que creyeran, nos había dicho Jesús. A todos aquellos que creyeran y fueren bautizados, no solamente iban a recibir la salvación, pero iban a tener una autoridad, iban a tener una cobertura, primeramente autoridad sobre los demonios, y también, gloria a Dios, iban a hablar nuevas lenguas, gloria a Dios. Y si en algún momento tomaran alguna serpiente, no es que ellos la iban a ir a buscar para tomarla. Pablo no la andaba buscando, él andaba recogiendo leña. Y cuando él andaba recogiendo leña, la serpiente salió. Y cuando la serpiente salió a causa del calor que él estaba tratando de encender, fue que lo mordió. ¿Y qué fue lo que pasó aquí? La promesa de Jesucristo, en la autoridad que Dios les había delegado, primeramente como apóstoles, obviamente. Gloria a Dios. En ese momento la serpiente cayó al fuego y Pablo no sufrió ningún daño, perdón. Ahora, reflejémonos un poquito en las aves de las cuales hemos estado hablando. ¿Ok? Porque cuando pienso yo en las aves, pienso especialmente en el águila. Por alguna razón a mí me encanta el águila, porque es una de las aves reales. Es como el león, que es el rey de la selva, pero el águila es como, bueno, pudiera decir yo, ¿verdad? El águila es como el rey de los cielos en ese momento. Y cuando hablo de los cielos, estoy hablando de lo terrenal, no estoy hablando de lo celestial, para que nadie vaya a malinterpretar esto. Sabemos que, ¿verdad? El Rey de Reyes y el Señor de Señores es Jesucristo. Pero hablando de las aves, ¿ok? El águila, cuando nosotros la estudiamos y nos profundizamos en ella, nos enseña, gloria a Dios, de que ella tiene una visión súper extraordinaria, ¿ok? Ella puede mantenerse a una altura súper alta, mis amados hermanos, pero altísima, ¿ok? Ahora, hay características en ella verdaderamente que Dios le puso a ese animalito y se los puso, gloria a Dios, para que nosotros entendamos, gloria a Dios, cómo Dios puso una similitud entre un águila, gloria a Dios, y los ministerios. Un águila y los hijos de Dios. Un águila y nosotros. ¿Ok? Ya que el águila posee esa visión súper extraordinaria, ¿ok? Y no solo porque se mantiene en las alturas, mis muy amados, sino porque Dios la ha dotado de cosas especiales, ¿ok? ¿Para qué? Para que ella pueda ver a su presa desde lejos. El águila, hermano, a largas distancias, a largas alturas, cuando ella va volando, ella puede detectar a su presa con facilidad desde lejos. Es ahí donde cuando ella ve a su presa, se lanza, gloria a Dios, desde los aires, gloria a Dios, con una velocidad, hermano, indescriptible en esos momentos. Si tú alguna vez pudieras verla o pudieras ver algún video cuando el águila se lanza desde arriba del cielo al ver a su presa. Y allí, cuando ella llega a ella a gran velocidad, viene ella y comienza a picotearla. Gloria a Dios, la mata con golpes, primeramente de sus patas. Todo la muerte de aquella serpiente que ella cazó lo hace primeramente con las patas. ¿Ok? Y así es, mi amado hermano, como es el ministerio, gloria a Dios, apostólico, que también posee una vista como de un águila. Gloria al nombre de Jesús, que Dios le ha dado
¿a qué? A los ministerios, hablando primeramente de los apóstoles, porque Jesucristo, en el ministerio que Cristo viene, los llama, primeramente los llama como discípulos, nosotros sabemos eso, pero después los encarga y les da lo que se le llama el apostolado. Se convierte en ellos en los apóstoles. De esa manera les da una vista a ellos como más como panorámica, gloria a Dios. Ahora ellos pueden ver los planos de que nunca antes habían podido ver, gloria a Dios. Y es ahí, por medio de esos planos que Jesucristo le da a ellos, es cuando la iglesia comienza a ser edificada en los ministerios. Por ejemplo, mi amado y mi amada hermana, el apóstol Pablo, gloria a Dios, se llamó de una forma bastante interesante cuando él escribe una carta a la iglesia de los Corintios en Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 10. Quiero que todos hablamos la escritura y notemos y nos demos cuenta de cómo el apóstol Pablo ahí se da un nombre él, que es bastante interesante. Abramos la escritura. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 10. Él dice estas palabras: según la gracia que Dios me ha dado, yo como maestro constructor. La Nueva Versión Internacional dice maestro constructor. La Reina Valera dice perito arquitecto. ¿Qué es un perito? Bueno, un perito es un maestro, ¿ok? Un arquitecto es un constructor, verdaderamente. La Nueva Versión Internacional nos sigue diciendo: eché los cimientos, dice él, y otro construye sobre ellos, pero cada uno tenga cuidado de cómo construye. Toda esta carta, cuando tú la analizas bien desde el capítulo 2 y el capítulo 3, lo que Pablo está estableciendo los ministerios. Está hablando de la importancia, está hablando del poder que Cristo Jesús le había dado a ellos para que por medio de los ministerios la iglesia fuera edificada. Pero aquel que Dios le había encargado verdaderamente levantar esos ministerios dentro de una iglesia, bueno, todo se inicia por verdaderamente hablarle a la gente de la palabra. Después de hablarle a las personas de la palabra, entonces uno comienza a edificar, ¿verdad? Comienza a madurar a aquella persona. Aquella persona comienza como un bebé tomando leche, gloria a Dios, y de pronto aquel bebé se comienza a desarrollar y se comienza a nutrir. Lo que Pablo está diciéndole es de que hay que tener cuidado de cómo uno construye. ¿Por qué? Porque cuando Dios entrega los ministerios no deben de ser usados deliberadamente. Deben de ser usados con cuidado, con delicadeza, con sabiduría, ¿verdad? Entonces, por eso el apóstol Pablo está poniendo las cosas en orden en la iglesia de los Corintios. Por eso es interesante de que cuando usted estudie este tema, lo estudie desde el capítulo 4 y si quisiera desde el capítulo 1, desde el capítulo 1, 2 y 3, para poder entender por qué el apóstol Pablo está diciendo que él es un maestro constructor, de que echan los cimientos y que otro construye sobre ellos, pero da una advertencia. Él dice, pero cada uno tenga cuidado de cómo construye. ¿Ok? Lo que nos está diciendo la palabra de Dios nos dice que nosotros somos edificados. ¿Sobre qué? Sobre un fundamento. La pregunta sería, ¿sobre qué fundamento, pastor? ¿Te acuerdas de Efesios capítulo 2? Ya se te olvidó. Vamos a ir a Efesios capítulo 2, versículo 20. Porque esto lo miramos ahí en Efesios, gloria a Dios, capítulo 4. Pero observemos lo que nos dice Efesios capítulo 2, versículo 20. Nos dice así: edificados, le está hablando a la iglesia, edificados sobre el fundamento, no los fundamentos, dice el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra, esto es lo que no podemos perder, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Un día les voy a hablar solamente de la piedra de ángulo, pero hoy no voy a tener tiempo de hacerlo, pero primeramente es la piedra. Diga la piedra es la primera. ¿Ok? Entonces, la principal piedra es Cristo Jesús. Sobre esa piedra, todo lo demás
se pone como un fundamento. Y estos fundamentos vienen desde los apóstoles, aquellos 12 hombres que Cristo Jesús había llamado, y sobre los profetas. No solamente los profetas del Nuevo Testamento, sino los profetas del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento, la voz de Dios estaba en los labios de esos hombres, y cada declaración que esos hombres hacían era para la edificación de un pueblo, para que el pueblo creyera a la voz de Dios, para que ellos creyeran lo que Dios estaba diciendo en las bocas de esos hombres. Después vino el apostolado, y en medio del apostolado también había profecía. Gloria a Dios, como nosotros lo estudiamos también en el Nuevo Testamento. Pero aquí nos dice en Efesios capítulo 2, 20, que nosotros tenemos que ser edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, sin olvidar, y por eso hay que subrayar esto muy bien, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Él es el que llama, Él es el edificador principal sobre todos nosotros que somos edificados sobre los ministerios. Por ejemplo, en el libro de Éxodo, y vamos entendiendo esto para poder aclarar las cosas. En el libro de Éxodo nosotros vamos a ver a Moisés. A Moisés se les ha entregado algo. Yo le llamo los planos, ¿verdad? Los planos. ¿Ok? Miremos bien en Éxodo capítulo 25, desde el versículo 8 al versículo 9. Y observemos lo que Dios le dice a Moisés. Estas fueron las palabras de Dios hacia Moisés. Dice, y harán un santuario. Lo manda a hacer un santuario. Dice, para mí. Y habitaré en medio de ellos. Ellos son el pueblo. La única razón por qué Dios promete estar allí es porque Él quería habitar en medio de ellos, de su pueblo. No porque Dios quería un santuario, sino porque Él amaba estar en medio de su pueblo. Por eso es el verso 9, conforme a todo lo que yo te muestre, ahí están los planos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Esa fue la orden para Moisés. Y Moisés no se podía desviar ni a derecha ni a izquierda de lo que Dios estaba especificando en sus planos. Entonces, ¿qué pasa? El libro de Éxodo, nosotros podemos ver con claridad que Dios llama a un gran hombre que nosotros lo conocemos, llamado Moisés, le entrega los planos de la casa de Dios, ¿verdad? Lo que fue llamado el tabernáculo. Ahí le dice, gloria a Dios, que le va a edificar, pero le dice conforme al modelo que había visto él en el monte. Dios le había mostrado a él un modelo. Moisés lo había visto en el monte y le dice, de esta forma quiero que lo hagas. Cuando nosotros seguimos estudiando todo eso, nosotros sabemos y nos damos cuenta que le da medidas específicas, mis amados hermanos. Es increíble cuando Dios le dice cómo lo haga y qué medidas toma. Era como que nada se le había escapado a Dios. Y así es Dios en su palabra. Como Él nos enseña que la iglesia es edificada, está todo en las escrituras. Hay que entender, mis muy amados, que los ministerios apostólicos se aseguran verdaderamente que el trabajo de Dios, gloria a Dios, que les fue encomendado a cada hombre de Dios en cada uno de esos ministerios, gloria a Dios, tengan ahí una autoridad. Dios llama a grandes hombres de Dios en estos 5 ministerios y a cada uno de estos ministerios les da una autoridad en la cual Dios se la delega. ¿Para qué? ¿Para qué sería la pregunta, pastor? ¿Para qué? Miremos cómo esto es delegado y para qué cada uno de ellos lo utiliza. En Hechos capítulo 15, versículo 22, vamos a ir a la escritura una vez más porque ahí están las instrucciones. Así que hay que leer y hay que estudiar. En Hechos capítulo 15, versículo 22, dice así la escritura. Abramos toda la Biblia, todos listos, rápido. En Hechos 15, versículo 22. Dice, entonces, voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Entonces los apóstoles y los ancianos
de común acuerdo con toda la iglesia, decidieron escoger a algunos de ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Escogieron a Judas llamado Barsabás, y a Silas, que tenía buena reputación entre los hermanos. Entonces, ¿qué pasó? Fueron, ¿verdad? Los apóstoles, ¿verdad? Estaban ahí los ancianos, se pusieron de acuerdo, ¿verdad? Exactamente cuál era la necesidad, exactamente lo que se tenía que hacer. ¿Y qué decidieron ellos? Escogieron ahí, gloria a Dios, algunos de los acompañantes que tenían que ir y los enviaron a una ciudad llamada Antioquía, gloria a Dios, y los enviaron con Pablo, el apóstol, y Bernabé, que era como su mano derecha, gloria a Dios, y ahí escogieron a otro. Este Judas no es el Judas que se ahorcó, este Judas tampoco es el Judas que le vendió. Aquí podemos ver que los nombres eran muy comunes en la Biblia. Es como que repetidamente nosotros miramos que entre los discípulos a veces casi tenían el mismo nombre. Y por eso a veces mucha gente se confunde cuando estudia la escritura, porque encuentran el nombre de uno y piensan que es el que ellos piensan, pero a veces es otro diferente. Y es por eso que Jesús les ponía como un sobrenombre para distinguirlo al uno y al otro, porque entre ellos a veces tenían el mismo nombre. Por ejemplo, este también se llamaba Judas, gloria a Dios, pero dice llamado Barsabás, gloria a Dios, y a Silas. Esto es importante bastante entenderlo porque cuando leemos la escritura nos encontramos a veces con repetición de nombre y debemos de preguntarnos, ¿este es el mismo o es otro? Así como hoy es bastante común que nuestros nombres se escuchen en diferentes personas o alguien le ponga el mismo nombre de tu hijo a alguien más, ¿me entiendes? Y cuando alguien puede decir o puede mencionar un nombre, se pregunta, ¿de quién está hablando? Bueno, pero vamos a continuar en este tema, ¿ok? Porque también podemos entender de que los ministerios apostólicos no solamente eran encargados, gloria a Dios, o enviados a ir a un lugar, sino también en Hechos capítulo 15, versículo 36 al 41, vamos a ver cómo estos ministerios apostólicos también fueron movidos por parte de Dios para hacer muchas otras cosas más. Miremos en Hechos 15, capítulo 36 al versículo 41. ¿Y qué es lo que estamos viendo aquí? Estamos entendiendo verdaderamente cómo se iba desarrollando cada uno de estos ministerios para la edificación. ¿Ok? Ahí en Hechos 15, versículo 36 al 41, gloria a Dios, voy a pedir que rápidamente encontremos esta cita para avanzar, gloria a Dios, y poder terminar esta parte. Ahí en el versículo 36 al verso 41 dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, aquel que lo acompañaba, ¿se acuerdan? Volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Detengámonos ahí. El ministerio apostólico cargaba, gloria a Dios, con algo bien especial en su corazón. No solamente era hablarle del evangelio a la gente, pero también no dejarlos abandonados. El ministerio apostólico se tenía que encargar que aquellas personas el cual se les había hablado el evangelio se necesitaban una vez más visitar para ver en qué condición estaban aquellos que habían sido ganados para el evangelio. Por eso es importante entender los ministerios. El versículo 37 dice, y Bernabé quería que se llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Este Juan no es el Juan de los evangelios que nosotros leemos que escribió el evangelio de Juan, o escribió el libro de Apocalipsis, o escribió primera de Juan, segunda de Juan, ¿verdad? No, o tercera Juan. Este no era el mismo. Este era otro Juan. ¿Se están fijando? Es importante entender esto porque ahí andan algunos en las redes sociales, ¿verdad? Encontrando algunos nombres diciendo de que Jesús no tuvo más hermanos. Jesús tuvo más hermanos, absolutamente que los tuvo. Y estos por encontrar algún nombre en la Biblia, ellos dicen, no, mira, es que aquí está la mamá, aquí le encontramos a mamá.
están confundidos y andan confundiendo a los demás. Pero esto con claridad nos puede enseñar a nosotros que aquí se quería llevar Bernabé a alguien que se llamaba Juan, que tenía por sobrenombre Marcos. O sea, ahora podemos decir que este Juan no era el mismo Juan, ¿verdad? De que escribió el Evangelio según nuestro hermano Juan, ni el libro de Apocalipsis tampoco. Este Juan era otro, ¿ok? Pero dice el verso 38, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Interesante aquí. Aquí viene el apóstol Pablo y toma autoridad apostólica y dice, espérense, no nos vamos a llevar a Juan, al que tiene por sobrenombre Marco. Y la razón por qué no me parece llevarlo, dijo el apóstol, es porque se había apartado de nosotros, gloria a Dios, desde Panfilia, ¿ok? Y no había ido con nosotros a la obra. Quiere decir que, en ciertas palabras, él se fue a hacer otra cosa. Como que no le importó tanto lo que el apóstol Pablo tenía que ir a hacer con Bernabé. Pero obviamente que Bernabé se lo quería llevar, pero el apóstol Pablo dijo, no, no lo vamos a llevar con nosotros. Fíjese bien lo que pasa en el versículo 39, perdón. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, al Juan que se quería llevar, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia confirmando. ¿Qué es lo que fue a pasar a hacer? A confirmar a la iglesia. El ministerio apostólico, el apostolado, tenía que regresar a aquellos lugares donde se había dado el evangelio, donde se había evangelizado. ¿Y qué carga tenían ellos? De ir a confirmar a aquellos hombres, a aquellas mujeres que se habían convertido en el Señor. Esto es bastante importante entenderlo, porque tenemos que entender que no se trata solamente de una evangelización y dejar allá a la persona, ¿verdad?, tirada. No. Cuando nosotros le hablamos del evangelio a alguien, necesitamos tomar conciencia verdaderamente de que esa persona la dejamos con el evangelio, pero ahora necesitamos disipularla, necesitamos que crezca y necesitamos visitarla. Por ejemplo, yo como pastor, gloria a Dios, no puedo abandonar a alguien que le he dado el evangelio y dejarlo ahí tirado. Es por eso yo como pastor tengo que viajar a diferentes países, a diferentes naciones, donde se han levantado, gloria a Dios, de parte de nuestro ministerio, otros ministerios, los cuales yo necesito visitarlos constantemente, año tras año, necesito llegar con ellos, ver cómo están, gloria a Dios. ¿A qué? Para confirmarlos, dice la Escritura. Dar una confirmación en Dios, que verdaderamente los ministerios establecidos siguen caminando de la manera correcta y si no, ponerlos en orden. En el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 5. En el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 5. Ahí también, gloria a Dios, nos dice algo interesante. Dice, y así la iglesia se fortalecía en la fe y crecía el número día tras día. ¿Qué es lo que tienen que hacer los ministerios? Hablando del ministerio apostólico, asegurarse que la iglesia está creciendo en fe. No solamente que está creciendo, porque pueden haber congregaciones que crezcan, pero así como crecen se pueden desvanecer. Lo importante es que la iglesia crezca, pero crezca en fe. Porque si la iglesia crece en fe, entonces la iglesia no se va a mover ni a su derecha ni a su izquierda. No se va a caer, se va a mantener como viendo al invisible, aún en las pruebas grandes que enfrenten. El ministerio apostólico entonces debe de ¿qué? Asegurarse que la iglesia está creciendo en fe. ¿Para qué? Para que esa iglesia sea una iglesia ferviente, una iglesia poderosa, una iglesia fuerte. Gloria a Dios, y una iglesia saludable.
En otras palabras, la obra que el Señor empezó en nosotros aún no se ha terminado. Gloria a Dios. Y por eso los ministerios, gloria a Dios, tanto apostólico como los 4 otros ministerios, el libro de Efesios capítulo 4, desde el versículo 11 al versículo 13 nos habla, gloria a Dios. Ahí es donde hombres, podemos encontrar a hombres que tienen una gran carga por levantar congregaciones. Gloria a Dios. Y no solamente congregaciones, pero por enseñarlas, instruirlas. Gloria a Dios. Instruir a los pastores. Yo constantemente, gloria a Dios, yo le llamo a unos pastores, me comunico con ellos, me aseguro de que estén bien si necesitan algo. Tú sabes, no todos tienen carga para los pastores. Solamente aquellos que tienen un ministerio, una carga apostólica, un ministerio apostólico en sus corazones. Yo todo el tiempo que yo recuerdo, Dios puso una carga muy grande hacia los pastores, hacia las familias pastorales, hacia su esposa. Porque si el pastor y la esposa del pastor y los hijos están bien, la iglesia va a estar bien. El problema es cuando hay descuido ministerial. El problema es cuando no hay una persona con carga apostólica para estar verdaderamente confirmando los ministerios pastorales en un lugar. Y cuando se dice confirmando, es que aquella persona, aquel pastor, aquel ministerio esté saludable, esté continuamente instruyéndose. Un pastor nunca deja de aprender. No importa cuánto sepa, no importa si son pastores, si son evangelistas, si son maestros, nunca dejamos de aprender. Todos aprendemos y el ministerio apostólico necesita encargarse de eso y asegurarse, gloria a Dios, que no solamente reclama tener un ministerio apostólico, sino que verdaderamente se dedica a la enseñanza, a la instrucción de los hombres de Dios, ayudarlos en la consejería, gloria a Dios, así como yo y muchos hombres de Dios lo han hecho y lo siguen haciendo. Gloria a Dios. Miremos bien que no solamente este ministerio está vigente porque hay carga ministerial, gloria a Dios, pero también los otros 4 ministerios que nos habló Efesios capítulo 4, versículo 13. ¿Hasta cuándo? Hasta que nosotros alcancemos la perfección. Mira lo que nos dice Efesios capítulo 4, versículo 13. Efesios 4, versículo 13. Nos dice Efesios, escribiendo el apóstol Pablo a la iglesia una vez más, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Hasta cuándo los ministerios van a estar en efecto? ¿Hasta cuándo los 5 ministerios van a estar en movimiento? ¿Hasta qué? Hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y quiero cerrar con esta cita. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Esta va a ser nuestra última cita en esta noche de discipulado. En Filipenses capítulo 1, versículo 6, dice, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Leo una vez más. Estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Quiero cerrar con esto. ¿Por qué los ministerios son tan importantes para nosotros como hijos de Dios? En una asamblea, en una congregación, o si tú le quieres llamar en una iglesia, en una casa de Dios, los ministerios necesitan activarse. Los ministerios necesitan estar presentes. ¿Por qué? Porque es la manera que Dios escogió para edificar a su iglesia. Por eso yo como pastor siempre he creído bíblicamente, de acuerdo a la escritura,
que una persona que abandona la casa de Dios, una persona que no se congrega en una asamblea, no puede estar siendo edificada bajo los 5 ministerios que Dios estableció. Puede estar escuchando predicaciones todo el día si él quiere, pero no hay una confirmación de parte de Dios, porque el Hijo de Dios necesita permanecer en Cristo Jesús. Y Cristo Jesús los quiere en su casa. Cristo Jesús lo quiere siendo edificado bajo los ministerios. Y los ministerios son ejercidos y movidos por el Espíritu Santo, con dones espirituales, con palabra poderosa, con profecía, con palabras de ciencia, en la casa de Dios, en la casa de Dios, ahí en la asamblea, en la congregación, o en el lugar donde algunos lo llaman la iglesia. Así que, mi muy amado, espero que de parte de Dios y por medio del Espíritu Santo hayas recibido esta palabra y la hayas aprendido y te edifiques en ella, porque recuerda que el anhelo de Dios es que su palabra no regrese a él vacía, sino que haga lo que él le ha mandado y asignado hacer en cada uno de nosotros. Que el Señor te bendiga en esta noche de discipulado, y aquellos que mirarán el video, pues obviamente tal vez en la tarde o tal vez por la mañana, que Dios también les bendiga a ustedes en su día, tal vez de trabajo o tal vez manejando, donde quiera que Dios los tome y esta palabra les llegue a lo más profundo de su corazón. Y que estos 5 ministerios, Dios los continúe usando como lo hizo desde el principio de la iglesia en el primer siglo. Y hasta hoy Dios continúa usando estos ministerios para la edificación de la iglesia. Seguiremos estudiando este tema para nuestra próxima semana. Así que el Señor les enriquezca, que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde y que esta palabra les sea de bendición a cada uno de ustedes. Muchas bendiciones a todos mis amados en el nombre glorioso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Soy el pastor Manuel Castro Jr. de la ciudad de Milpitas, California, y puedes encontrar todos nuestros videos de enseñanzas bajo mi nombre, Pastor Manuel Castro Jr. Ahí estarán todos nuestros videos, y si quieres unirte a nuestra plataforma, solamente mándanos un texto con tu nombre y que estás interesado en estar con nosotros, y puedes estar en los en vivos todos los jueves a las 7 de la noche, hora californiana, y todos los domingos. Ahora nos estamos reuniendo y estamos en vivo a las 2:20 de la tarde todos los domingos para la dominical. Muchas bendiciones, mis muy amados. Nos vemos para la próxima semana en el nombre de Jesucristo, y que esta palabra te bendiga y te guarde. En el nombre de Jesús. Amén y amén.